y Ciencias Políticas, perdón, graduada de la Universidad de Barilán en Comunicaciones y Ciencias Políticas. Sirvió en el IDF como y portavoz de COGAT, que es el grupo, una unidad encargada de las actividades del gobierno de israelí en los territorios. Además es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en sus comunicaciones con Estados Unidos, con América Latina en español, a través de plataformas digitales, y es cofundador de una organización que se llama Conexión Israel, que tiene esta iniciativa de conectar a Israel con nosotros de habla hispana, con América Latina, a través de delegaciones de alto nivel en la que, bueno, ha sido parte. Muchas gracias, Gabriel. Sé que justo ahorita, además hay, cada Sí, minuto parece que hay, ¿no? Como nueva información, nuevos developments. Yo creo que todo el mundo aquí desde lo lejano tenemos mucho frustración, tristeza, muchas emociones, y creo que una de las pocas cosas que podemos hacer es mantenernos informados y estar preparados para tener conversaciones, para poder responder, y te agradecemos por compartir un poco de tu conocimiento para el grupo. gracias a ustedes. Em, no sé si quieren comenzar con la lectura de los Teilim. Sí, aquí ya lo tengo. Perfecto. Yo sé que Tirador en Bush está aquí y nuestra querida morada aquí de Miami, ella siempre nos enseña que tenemos que siempre empezar con el Teilim. Eso es lo que estamos haciendo, continuando lo que nos enseñó, lo que nos sigue enseñando. Dina, no sé si tú quieres decir el Teilim y todas te seguimos o si prefieres que yo lo diga. Dale, dale, yo lo digo. Yay, Dina. Vamos a hacer el 20. Es el que siempre decimos. Espérate un segundo, ya va un segundito que aquí hay mucho sonido, ya va. Meli, ¿te vas a subir? Dale. Ok. Lamnatseach mismole David, Sea mismo de David. Yanha Adonai beyom tzara, Ahora de Jerusalén. Yesagevha Shem Elohei Yaakov, Me lo de Jacob. Ishlah Ezreha Mikodesh, Israel sea mi Kodesh. Umitzion Isadeka, Umisión y Sadeca. Iskor Kol Minhoteja, Estoy con mi joteja. Beolatcha Yedashene Sela, La teja. Iten Leja Hilvabeja, Tenle aquí la abeja. Behol Astatcha, Dejó la tateja. Yemale, Yemale. Neranena Bishuateja, En aviso a teja. Ubeshem Eloheinu Nidgol, Sheme lo ino netgol. Yemale Adonai Kol Mishaloteja, Yemale a una con mi joteja. Atayadati, Tayadati. Ki Hoshia Adonai Meshijo, Yoshia una mishiho. Yanehu Mishemei Kotsho, Tengo mis mekosho. Bigburot Yeshayemino, Figuro Yoshayemino. Ele Bareje Vele Basusim, Yevareje de la susi. Vanagnu Beshem Adonai, Beshema donai. Eloheinu Naskir, Eloheinu naski. Hemakaru, Hemakaru. Benafalu, Yafalu. Vanagnu Kamnu Vanitodad, Adonai Hoshia, Yoshia. Amelech Yaneinu, Beyom Koreinu. Gabriel, yo te quiero decir unas palabritas porque yo sé que mucha gente me ha contactado, a mí, me imagino que a Dina también, a muchas personas la ha contactado preguntando por qué estas cosas están pasando y eh, lamentablemente no tenemos respuestas porque no somos Dios, no sabemos por qué estas cosas están pasando. Lo que sí sabemos es que tenemos nuestra Torá que nos enseña que este tipo de personas en la Torá se llama Amalek, son gente que el propósito no es conquistar tierra, no es conquistar la tierra de Israel, no es conquistar cosas, sino es realmente de verdad eh, atacar a todo lo que representa a Dios en este mundo, a lo que representa la humanidad, la verdad que Hashem, por qué Hashem creó este mundo, y están de verdad rebelándose contra Dios, contra su pueblo y contra todo lo que representa a Dios en este mundo, lo que representa luz en este mundo. Entonces tenemos que estar muy claros
que esta gente, eso es lo que ellos quieren. Entonces, sí, yo sé muchos de ustedes dicen, no, no tengo fuerzas para decir Taylor, no tengo fuerzas para hacer mi no tengo fuerzas para hacer, pero lo que estás haciendo es que también lo que pasa es que ellos también quieren que esa energía de Amalek, que es pura maldad y no hay nada bueno de eso, también entra a nuestros pensamientos, nuestro hablar y nuestras acciones. ¿Y cómo combatimos eso? Haciendo con luz. ¿Y qué es luz? Hashem nos dio la verajá más grande que tenemos, mitzvot, que es lo que trae luz al mundo. Entonces, aunque no lo sentamos, traten cada una de hacer algo que traiga más luz en nuestros hogares y para Kolam Israel, porque de esa manera podemos combatir esta oscuridad. Entonces, si quieres, Gabriel, si nos puedes compartir. La verdad, Jessica, que gracias por las palabras también. Y yo, antes de comenzar, digamos, a hablar de la situación, números, datos, contestar preguntas, toda esa parte que obviamente ya vamos a llegar, la verdad que me sumo a compartir un mensaje un poco de fortaleza también. Como decías, Amalek, ustedes saben que Amalek tiene la misma gematria que Safek, que duda, y realmente lo que estamos viviendo es Amalek puro. O sea, es una organización que está tratando de hacer que dudemos de todo lo que creemos, que dudemos de la fortaleza de nuestro pueblo, de la fortaleza de la fe que tenemos, la fortaleza de Hashem, y no podemos dudar. Eso es lo que Dios quiere y no lo podemos hacer. Y quiero compartirles en ese sentido dos reflexiones. Una cosa que me pasó hoy, increíble, muy, muy fuerte, pero lo voy a compartir con ustedes, y otra cosa que es una reflexión de este mismo tema. Yo creo que nos estamos enfrentando a una organización terrorista que como otras organizaciones terroristas del mundo, como el ISIS, que su pensamiento es que atacando a las mujeres, a los niños, a los ancianos, mostrándonos esas imágenes horribles de lo que estaban haciendo con nuestros hermanos, al fin y al cabo, pensaban que iban a lograr debilitarnos, que iban a lograr que el pueblo de Israel se rindiera, levantara las manos y dijeran, nos vamos de aquí. Y creo que no se dan cuenta que es exactamente lo contrario. Justamente en nuestro punto más débil, justamente nuestras casas, justamente nuestras familias, son lo que nos dan la fuerza, son lo que nos dan realmente esa fe, esa fuerza de salir a luchar, de estar ahí, de decir que no tenemos otra opción que no sea defender esta tierra hasta lo último. Y justamente en ese ataque contra ellos, que obviamente es doloroso y que obviamente no tenía que haber ocurrido, es lo que nos da la fuerza de decir que no hay forma de que nos vayan a ganar acá. Y hoy vi algo que ejemplifica exactamente eso. Comparto que hace 4 horas más o menos estuve en un entierro, en un funeral de una de las personas que falleció porque era el mejor amigo del esposo de mi prima, pero una persona que ya conocía, estuve con él muchas veces en fiestas de la familia, bueno, no era un amigo cercano mío ni nada, pero digamos una persona conocida y era muy, muy cercano de mi prima y de su esposo. Y estuve ahí en el funeral y yo la verdad no sabía ni, cuando llegué al funeral no sabía ni siquiera qué había pasado con él, sabía que era algo relacionado con la guerra, pero no sabía toda la historia, y el papá contó la historia de lo que pasó. Es un joven, que se llamaba Roy Negri, que se había casado hace un mes y medio apenas, una cosa horrible. Y el sábado en la mañana cuando comenzó esto, él estaba, o sea, él es reservista, como la mayoría de los hombres de este país. Apenas pasó, agarró a todo su Tsebet, digamos, su escuadrón, por llamarlo de alguna forma, los llamó por teléfono y les dijo que en ese momento agarraban todas sus armas, agarraban todos sus carros y se iban juntos al sur a salvar a la gente. Y realmente fueron al peor lugar de todos, al kibutz Be'eri, un kibutz de 1000 personas, de las cuales 108 fueron asesinadas. Llegaron a ese lugar, ellos obviamente no sabían exactamente qué se iban a encontrar, y comenzaron a pasar casa por casa, literalmente, a tratar de abatir a los terroristas, a tratar de salvar a los rehenes, y realmente lograron hacerlo en varias casas, pero lamentablemente en una de ellas, él, que era el mefaqué del comandante de ese pelotón, entró de primero. Acá en Israel saben que el lema del ejército de Israel es Aharay, detrás de mí, o sea, el comandante es el que va de primero siempre cuando hay este tipo de operaciones. Él entró de primero y un terrorista le disparó y lo mató, pero más allá de la historia de este heroísmo
que es un ejemplo para lo que somos, de cómo se levanta en la mañana y sin que nadie se lo pida, sin ni siquiera hacer una obligación, sale y sabe que está poniendo su cuerpo en peligro, su vida en peligro, porque está defendiendo a su casa, a personas inocentes que están ahí. Pero más allá de eso, el papá, cuando contó esta historia, hizo como una pregunta retórica y algo, o sea, de verdad tenía una fortaleza el papá increíble, y dijo, yo me pregunto si en el momento que iba a entrar a la casa, imagínense que está ahí en la puerta de la casa, que en ese momento Dios se le acerque y le diga en el oído, Roí, te van a matar, este es el lugar donde te vas a morir. Si en ese momento Roí, sabiendo eso, hubiera entrado igual o no hubiera entrado. Increíblemente, el papá hace esa pregunta, como digo, de forma retórica y la gente espontáneamente comienza a gritar, claro que hubiera entrado, claro que hubiera entrado. Decenas de personas gritando, Betach Shenichnas, en hebreo, Betach Shenichnas, claro que entraría. Y eso demuestra, creo, cómo justamente somos un pueblo especial, un pueblo de héroes, un pueblo de gente que no santifica la muerte, sino que santifica la vida y que está dispuesto a hacer todo para justamente hacer ese Kiddush, Kiddush Hashem y Kiddush de la vida de nuestro pueblo. Y quería compartir con ustedes eso antes de hablar de números y de datos, y estoy seguro que tienen muchas preguntas. Creo que es importante entender que estamos en un momento clave como pueblo, como Am Israel, como pueblo judío, y que tenemos que estar juntos en esto, no es momento de derrumbarse, van a venir todavía semanas, meses difíciles, no va a ser algo que va a acabar temprano ni rápido, pero justamente ahí está nuestra fuerza. Eso de alguna forma de introducción sobre lo que vamos a hablar. Si les parece, Jessica, no sé si puedo compartir pantalla, creo que sí, a ver. Tengo una pequeña presentación que tampoco está 100% actualizada porque las cosas cambian a cada minuto más o menos, pero les comparto, un segundito, se está cargando. Comparto la presentación que era, digamos, con los datos 100% actualizados hasta hoy en la mañana. Y ahorita cambiaron, pero igual vamos a hablar de qué cambió. Es una presentación oficial, digamos, de la Fuerza de Defensa de Israel también. Como ustedes saben, el operativo oficialmente tiene el nombre de Espadas de Hierro, si bien creo que nadie usa el nombre y simplemente es una guerra. Eh, Primero vamos a comenzar entendiendo un poco qué es el Hamas, porque hay que entender que ahora estamos hablando no de una guerra entre Israel y los palestinos, ni Israel y la Franja de Gaza, es una guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y Hamas es una organización terrorista que está afiliada con lo que se llama la Hermandad Musulmana, que la Hermandad Musulmana es una organización islámica que tiene como ideología llevar el Islam por la fuerza a todos los países del mundo. Y en ese sentido comparte su ideología con otras organizaciones como el Hezbollah, como el ISIS y otras organizaciones, si bien dentro del mundo musulmán son parte de dos corrientes religiosas diferentes, digamos, como si fuera Ashkenazim y Sefaradim. En el mundo musulmán también existe chiitas y sunitas, pero no solamente que son como Hasba Shalom, no son como nosotros, ¿no? Sino que son dos corrientes que se odian también entre ellas y que tienen disputas entre ellos. Hamas fue fundado llamando a la yihad, lo que se llama la Guerra Santa, contra Israel y contra el pueblo judío en general, y desde el año 2007 tiene el control sobre lo que es la Franja de Gaza. Recuérdense, para los que no recuerdan, para los que no saben, que Israel desde el año 2005 se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza. Hoy en día no hay ni un soldado israelí, ni un pueblo israelí, ni un ciudadano israelí. Bueno, hoy en día lamentablemente hay, porque hay israelíes secuestrados, pero digamos, hasta el comienzo de esta operación no hay ninguna presencia israelí dentro de la Franja de Gaza, porque Israel se retiró en el año 2005 para, para llamar, digamos, o para hacer un paso de una buena voluntad para la construcción de una posible paz con el pueblo palestino. Lamentablemente, desde ese momento, lo único que recibimos en respuesta fueron cohetes, ataques terroristas y llamados abiertos a la destrucción de Israel. Pero además de hablar del Hamas como organización, es importante entender el contexto, porque Hamas es parte de lo que se llaman los brazos del régimen iraní, la República Islámica de Irán, un régimen que habla abiertamente también de borrar a Israel del mapa, que su líder, el que está sentado acá a la derecha, en la foto de más a la derecha, que está sentado así con la mano abierta, se llama Ali Khamenei. Él publica en Twitter tranquilamente, de forma abierta, que Israel es un cáncer que tiene que ser borrado de la faz de la tierra, que tiene que ser extirpado del Medio Oriente, así lo dice el propio líder de Irán, y ellos son los principales entes que financian a la organización terrorista Hamas y también a otras organizaciones terroristas que están en la zona, en esta región, por ejemplo el Hezbollah, que está también en nuestra frontera norte, ya
a hablar en un ratito sobre qué está pasando en el norte. Y realmente, más allá de si este ataque específico, que hay reportes contradictorios, fue planificado con Irán o no fue planificado con Irán, digamos que toda la capacidad militar que tiene la organización terrorista Hamas es 100% gracias al apoyo y financiamiento de Irán. No lo digo yo, lo dice el propio Hamas. Ellos cada vez que termina una guerra agradecen a Irán por su apoyo y dicen que todos los cohetes que tienen son gracias al apoyo de la República Islámica de Irán. Y creo que es importante entender también contra quién estamos luchando, no solamente en este momento específico, sino en un plano un poco más amplio. Solamente algo muy chico sobre la ideología del Hamas, de la que hablábamos antes. Hablamos de que el Hamas es una organización terrorista que desde su carta fundacional dice, y lean esto que dice en la primera oración de arriba, que Israel existe y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, igual que ha aniquilado a otros antes. Esto habla de que realmente desde el momento que fue fundado, más allá de si el gobierno de Israel es de derecha o de izquierda, de si hay una propuesta de paz o no la hay, de si hay una mejor situación económica o una peor situación económica, el Hamas desde un comienzo dice que su objetivo es borrar a Israel del mapa. Y no solamente eso, sino que si leemos también su carta fundacional, habla no solamente de Israel, habla también del pueblo judío. Y cuando escuchamos las palabras de los líderes del Hamas, ellos destacan muchas veces que cuando hablan en árabe, porque cuando hablan en inglés hablan un poco diferente, cuando hablan en árabe hablan claramente de que van a perseguir a los sionistas y a los judíos. No hacen distinción de si un judío vive en Israel o vive en la diáspora, de si apoya al gobierno de Israel o está en contra, sino que dicen que van a perseguir también a todos los judíos del mundo. Ahora, un segundo, explicando un poco más sobre esta organización terrorista Hamas, digamos que es una organización terrorista que la mayoría de los países democráticos en el mundo reconocen a esta organización terrorista como lo que es, como una organización terrorista, pero siguen habiendo países que no lo reconocen o que hacen una separación, una distinción entre lo que es el brazo armado de la organización terrorista Hamas y lo que es el brazo político. Al fin y al cabo, como ellos son los que gobiernan en la Franja de Gaza desde el año 2007, podríamos decir, se han convertido para el mundo prácticamente en representantes del pueblo palestino. Pero estamos hablando de una organización terrorista que son capaces de hacer las animaladas que vimos que hacen. Entonces nosotros en Israel no negociamos con el Hamas, no reconocemos al Hamas como un representante legítimo del pueblo palestino y consideramos que toda la organización, también su brazo militar y también su brazo político, es una organización terrorista y uno de los llamados que hay hoy, en este momento, al mundo como parte de esta condena que tiene que haber contra el Hamas, es que todos los países del mundo reconozcan al Hamas completo, tanto su brazo político como militar, como una organización terrorista. Acá no voy a entrar, pero solamente para que entiendan, el Hamas es una organización que prácticamente es como un mini ejército dentro de Gaza, tiene tropas terrestres que se llaman las fuerzas Nakba, tiene un comando naval, tiene obviamente lo que está ahorita mucho en las noticias, todo el tema del sistema de lanzamiento de cohetes. Tienen también, y esto también es muy importante destacar, todo un sistema de túneles subterráneos dentro de la Franja de Gaza. No estoy hablando de túneles que entran a territorio israelí, sino túneles dentro de la Franja de Gaza que utilizan principalmente para almacenar cohetes, para moverse dentro de la Franja de Gaza y para esconderse, o sea, realmente esconderse debajo de la propia población civil para que Israel no pueda alcanzar a sus principales líderes. Y tienen también, y eso lo vimos un poco en esta guerra, tienen también un ala aérea que utiliza drones para intentar infiltrarse en Israel, utilizan, como vimos, no sé si vieron las imágenes, parapentes, o sea, gente que entró en paracaídas hacia territorio israelí. Y como todos los ejércitos está dividido por zonas, en brigadas lo que se llaman, eso igual creo que es un poco menos relevante. Lo único que sí quiero contar de esta imagen que está acá abajo del mapita es que nosotros entendamos que cuando hablamos de la Franja de Gaza, no hablamos de una ciudad. Hay dos cosas diferentes. Está la ciudad de Gaza, que está aquí un poco hacia el norte de la Franja de Gaza, y está la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio que tiene varias ciudades y donde hay diferentes, digamos, centros de comando del Hamas dispersos sobre la Franja de Gaza. Cuando hablan muchas veces en los medios de que la Franja de Gaza es el lugar más densamente poblado en el mundo, es 100% falso. Sí es cierto que la ciudad de Gaza, dentro de la Franja de Gaza, es muy densamente poblado, pero la franja como tal, yo les puedo decir porque estuve enfrente de la Franja de Gaza decenas de veces, tiene un montón de terrenos vacíos en donde nadie vive y donde si en vez de tener una organización terrorista tuviera un gobierno normal que le importara a su gente, podrían haber construido ciudades completas. Ahorita entramos sí, un poco más en materia de lo que fue el conflicto, de lo que es el conflicto que estamos viviendo ahora. Como ustedes saben, todo comenzó el día sábado
7 de octubre, que era Shabbat, era sábado, y también era aquí en Israel Simchat Torah, pues saben que acá en Israel no hay 2 días Yom Tov, sino uno solo, entonces se celebra Simchat Torah el día sábado, día viernes en la noche y sábado en la mañana, y a las 6:30 de la mañana del día 7 de octubre pasan dos cosas en paralelo. Por un lado, el Hamas comienza a disparar cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, 500 cohetes en un espacio de apenas minutos, incluyendo también cohetes hasta Jerusalén, cohetes al centro de Israel y cohetes también en el sur. Y en paralelo a esto, al mismo tiempo que está disparando cohetes, comienzan lo que fue la infiltración en territorio israelí, que fue lo que realmente provocó la gran catástrofe, la gran tragedia que hemos vivido en estos días. ¿Cómo se infiltraron a Israel? Ya vamos a hablar también un poco de las fallas que hubo, pero ¿cómo se infiltraron a Israel? Por 3 vías, por tierra, mar y aire. Hablamos de que el Hamas tiene una fuerza aérea, tiene una fuerza marítima y tiene también tropas terrestres, utilizó todas sus tropas para hacer esta incursión, o sea, todos sus brazos para hacer esta incursión. Por tierra, lo primero que hicieron fue que en diferentes puntos de entrada hacia Israel, o diferentes puntos de la frontera, digamos, atacaron lo que es el muro de seguridad que hay entre Israel y la Franja de Gaza. Atacaron como literalmente con lanzagranadas, con drones, y violentaron lo que es la valla de seguridad y pudieron pasar hacia el lado israelí, eso desde el lado terrestre. Por otro lado, el lado marítimo, agarraron barcos desde la Franja de Gaza y se infiltraron, aquí no sé si van a ver, hay un puntito arriba que dice Zikim, el más arriba que está en el mapa, se infiltraron por ahí, por la playa de Zikim, también de forma marítima y también de forma aérea cuando lanzaban cohetes, si quieren después les mando un video muy loco, cuando lanzaban cohetes, al mismo tiempo debajo de los cohetes a veces veían que había gente en parapente, y realmente entró gente en parapente desde la Franja de Gaza hacia Israel y se infiltró también en territorio israelí. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Comenzaron a avanzar hacia comunidades israelíes en el sur del país. Estamos hablando de que la gente en su gran mayoría estaba en las casas, primero porque eran las 6:30 de la mañana, segundo porque era Shabbat y tercero porque era Simchat Torah. El que no estaba en la casa estaba a lo mejor yendo a la sinagoga para el rezo de Simchat Torah, o a lo mejor saliendo a dar un paseo con los niños que se habían despertado temprano, pero la mayoría de la gente estaba en sus casas durmiendo o apenas despertándose. Y ellos comienzan a entrar en estas comunidades israelíes, comienzan realmente a pasar casa por casa, puerta por puerta, de forma casi sistemática, viendo dónde habían personas, asesinando a mansalva a todo el que se le cruzara, disparando de forma salvaje contra todos los que habían, sean niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, bebés, todas las barbaridades que hemos visto. Ya vamos a hablar en un rato también de bebés, porque hay todo un tema con eso. Y realmente a sangre fría asesinar a todas las personas que vieron y después, cuando se dieron cuenta de la oportunidad que tenían de que la frontera seguía violentada, es decir, que Israel no había vuelto a cerrar la frontera, sino que había paso casi libre entre la Franja de Gaza e Israel, comenzaron a llevarse rehenes. En vez de matarlos a todos nada más, comenzaron también a agarrar a algunos vivos y llevárselos hacia adentro de la Franja de Gaza, sabiendo que van a ser para ellos una especie de peón en esta guerra contra Israel. Ahorita voy a poner unas imágenes que son un poco gráficas. La persona que no quiere, no son tan gráficas como algunas que hay, porque si les mostrara las más gráficas, estaríamos todos aquí traumados, pero sí son gráficas igual. Vamos a ver un poquito lo que hubo en esos días. En la invasión se cree que hubo al menos 1000 operativos del Hamas que entraron desde la Franja de Gaza a Israel. Hemos encontrado acá en Israel 1000 cuerpos de terroristas del Hamas. Significa que al menos 1000 entraron. No sabemos con exactitud cuántos lograron volver hacia la Franja de Gaza. Se habla ya de 1200, por eso digo que los números no están actualizados, israelíes asesinados en esta invasión del Hamas, y se sigue hablando que la cifra oficial de secuestrados israelíes en la Franja de Gaza es de 150. Perdón, israelíes y no israelíes, porque en realidad hay también, y lo ven en la foto del medio, hay también algunos trabajadores extranjeros que estaban en el sur de Israel y que también fueron tomados como rehenes. Se cree que varios tailandeses y también gente de Nepal están ahorita secuestrados en Gaza. Y esto fue un poco los números de esa masacre que comenzó el día sábado. Más allá de eso, desde el sábado hasta ahora han disparado más de 5.300 cohetes desde Gaza hacia Israel. Ahorita les voy a decir un número y les voy a explicar por qué no está mal. De esos 5.300 cohetes, 460 fueron interceptados por la cúpula de hierro y 80 de esos cohetes impactaron de forma directa en zonas pobladas israelíes. Ahora, ¿por qué digo que de 5.300 interceptaron 460 y no está mal? Porque hay que entender que el sistema de defensa cúpula de hierro funciona de forma que los cohetes que disparan desde la Franja de Gaza solamente son interceptados si el sistema detecta
que van a caer en una zona poblada dentro de Israel. Es decir, si los cohetes van a caer en un terreno abierto o van a caer en el mar, Israel no los intercepta y por eso, de todas formas, ha tenido cerca de un 90% de efectividad en interceptar cohetes que están dirigidos a zonas pobladas. Como saben, igual les cuento por si alguien no lo sabe, cada vez que disparan cohetes de la Franja de Gaza hacia territorio israelí hay un sistema que de forma automática, en cuestión de milisegundos, digamos, determina en dónde es probable que caiga ese cohete. Si el cohete va a caer en una zona poblada, empieza a sonar la alarma en esa zona y las personas que están en esa zona tienen entre 15 segundos y 1 minuto y medio para llegar a un refugio antibombas. ¿Por qué entre 15 segundos y 1 minuto y medio? Porque obviamente depende de la distancia de la que estén de Gaza, que es el tiempo que le toma el cohete llegar hasta el lugar. Como les decía, solamente suena la alarma si el cohete va a caer en una zona poblada, solamente es interceptado el cohete si va a caer en una zona poblada y lamentablemente no es infalible y como dije, han habido 80 impactos de cohetes sí, dentro de zonas pobladas que no fueron interceptados por la cúpula de hierro. Como decíamos, hablábamos de que hay 1.200 israelíes asesinados, 3.000, ya el número lamentablemente no es 3.200 heridos, sino 3.500 heridos y alrededor de 150 personas que están secuestradas en la Franja de Gaza. Ahora, quiero hablar un segundito del número, de estos números, porque creo que es importante también ponerlo en perspectiva, es mucho, es poco, ¿por qué siguen subiendo los números? Alguien me preguntó hoy, Gabriel, si todo esto pasó el sábado, eso fue hace 5 días, ¿por qué de repente hay 200 muertos más hoy? ¿Qué? ¿Dónde está matando la gente en este momento? Y la realidad es que en este momento, gracias a Dios, casi, no hay, pero casi no hay víctimas nuevas de lo que está pasando, porque en su gran mayoría los ataques son ahora cohetes, como decimos, la mayoría están siendo interceptados, pero lo que sí está pasando es que están descubriendo cuerpos que hasta este momento no habían descubierto. Imagínense que cuando el Hamas invadió estos poblados en el sur de Israel, invadió alrededor de 32 poblados. Muchos de ellos Israel los recuperó después de unas horas, pero muchos los recuperó también después de unos días. Y cuando los recupera, después envía a tropas del ejército, a más tropas del ejército, para revisar que realmente no haya en el lugar ningún terrorista todavía infiltrado que pueda hacer daño, digamos, a personas que están en la zona. Entonces, solamente cuando el ejército revisó y revisó el lugar, es cuando comienzan a permitir que los civiles, o sea, que fuerzas civiles, como por ejemplo los servicios de emergencia, como por ejemplo periodistas, puedan llegar y dar vueltas, digamos, en toda esa zona. Y por eso también ahorita comenzamos a ver cómo los periodistas van a estos lugares, comenzamos a ver imágenes terribles de poblados que fueron incinerados prácticamente por completo, gente que fue quemada viva en sus carros, cosas horribles, de verdad, y que apenas ahora lo estamos escuchando, 5 días después, porque es cuando la gente ahora está pudiendo volver hacia esos lugares, no los pobladores, la gente de esa zona se fue del sur y comenzaron a irse algunos a Eilat, más al sur todavía, algunos más hacia el norte, a casas de otros familiares, a centros de acogida y demás. Pero estamos viendo que el número de asesinados sigue subiendo. Como decía, ya está en más de 1.200 israelíes asesinados. Y respecto a los heridos, hay 3.500. De los 3.500 hay alrededor de 300 que siguen en peligro de vida, es decir, gente que está en estado crítico o estado grave, así que también es importante en la Tfilot pedir por todas esas personas que están heridas, que Hashem les dé refuah shlema muy pronto y que Yahzeru Leitanam, que puedan volver con toda su fuerza y puedan estar sanos. Y para entender un poco ese número que dije, 1.200 asesinados, le quieres poner algo en perspectiva. No sé si han escuchado lo que fue la segunda intifada en Israel. La segunda intifada fue uno de los traumas principales de la historia moderna de Israel. Entre el año 2000 y el año 2005, terroristas palestinos entraban de forma constante a Israel y hacían ataques terroristas en Israel. Si se recuerdan esas fotos de autobuses explotados, de restaurantes explotados, de discotecas explotadas, casi todo eso pasó entre el año 2000 y 2005, en lo que fue la segunda intifada. En 5 años de la segunda intifada, de vuelta, uno de los peores traumas de la historia de Israel, fueron asesinados 1.000 israelíes. 5 años. Y ahorita estamos hablando de 1.200 israelíes, de los cuales la enorme mayoría fueron asesinados todos en un mismo día, para que entiendan la dimensión de esta masacre, la dimensión de esta tragedia. Dijo el presidente Herzog también, y seguramente lo escucharon, que la cantidad de israelíes que fueron asesinados el día 7 de octubre es la mayor cantidad de judíos que fueron asesinados el día 7 de octubre, es la mayor cantidad de judíos que han sido asesinados en 24 horas en cualquier día de la historia después de la Shoah. Es decir, nunca en la historia del judaísmo, a excepción de la Shoah, habían sido asesinadas tantas personas en un solo día. Y imagínense además que estamos hablando de un país de 9 millones de personas. Creo que acá no hay ningún israelí que no tenga a alguien que
conozca o que lo hayan asesinado, o que esté desaparecido, o que esté con un familiar que está desaparecido. Todo el mundo acá tiene a alguien así. Estamos todos obviamente en trauma, con nervios, con dificultades, porque es un país de 9 millones de personas. Es como si en Estados Unidos, en el atentado de las Torres Gemelas, no se hubiesen muerto 3.000 personas, sino se hubiesen muerto 26.000, el 0,1% de la población, que es lo que murió en este único día en esta invasión de la organización terrorista Hamas. Por eso igual, a pesar de que son números, y para mí los números a veces, digamos, deshumanizan, uno lee un número, bueno, 1.000, 1.200, 200 más, 200 menos, en realidad cada uno de esas personas, cada uno de esos 200 son personas, o sea, hay historias detrás de cada persona, hay historias detrás de cada uno de estos números, y por eso es tan importante entender y dimensionar la magnitud de esta tragedia. Y voy a seguir con un par de diapositivas más, solamente para que terminar de cerrar lo que es el análisis de lo que está pasando. Luego les voy a contar un poco qué pasó durante el día de hoy, y al final vamos a hablar un poco de qué podemos hacer, preguntas y respuestas y demás. Hablamos por ahora todo de lo que el Hamas hizo, cuántos cohetes disparó, cuántas veces nos atacó, cuántas personas asesinó. Ahorita les quiero contar un poco de lo que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo en este momento en la Franja de Gaza. Se han atacado más de 2.200 objetivos terroristas dentro de la Franja de Gaza, incluyendo túneles de ataques, lugares de lanzamiento de cohetes, centros de comando y control e infraestructura terrorista. Por ahora todos los ataques de Israel a el Hamas han sido vía aérea, no hay ningún soldado israelí que haya entrado todavía vía terrestre a la Franja de Gaza, pero también sabemos que el ejército ya llamó a la reserva 300.000 personas que se enrolaron en un espacio de menos de 48 horas, y cuando se llama esta cantidad, este volumen, digamos, de tropas, es porque va a haber una operación terrestre seguramente en las próximas horas. Además, las fuerzas de defensa de Israel han eliminado, aquí voy a pasar esta parte, bueno, esta parte vamos a hablarla en un minuto, han eliminado altos cargos de la organización terrorista Hamas, como el ministro de Economía del Hamas y como uno de los principales jeques islámicos de la Franja de Gaza, que estaba relacionado con la organización terrorista Hamas. Y Israel está todo el tiempo monitoreando que no haya nuevas entradas de terroristas palestinos hacia territorio israelí. Han habido, sí, varios enfrentamientos dentro de territorio israelí de terroristas que se habían quedado en territorio israelí. Ayer, si no me equivoco, hubo 10 terroristas más que Israel consiguió y los neutralizó, y por eso está toda la zona del sur, digamos, en constantes patrullajes de la Fuerza de Defensa de Israel y la Policía de Israel. Ahora, estamos luchando contra un enemigo que es muy complicado, como lo es el Hamas, porque es un enemigo que, como dijimos antes, es un enemigo salvaje. No solo no le importa asesinar a nuestros bebés en sus cunas, sino que además no les importa tampoco utilizar a la población palestina como escudos humanos. Aquí ven imágenes de cómo el Hamas coloca centros de operaciones dentro de mezquitas, coloca sus headquarters, su sede principal, en un edificio residencial en la ciudad de Jabalia, en la Franja de Gaza, coloca centros de operaciones a 130 metros de un jardín de infantes, de un kindergarten. Estamos hablando de una organización terrorista que comete un doble crimen de guerra, así decimos nosotros cuando hablamos de esto. Por un lado están atacando a la población civil israelí, y eso es un primer crimen de guerra, pero además lo están haciendo escondiéndose en la propia población civil palestina, lo que es un doble crimen de guerra porque hace que Israel tenga que atacar también en centros civiles palestinos para poder neutralizar la amenaza de esta organización terrorista. Voy a saltar esta parte de todas las cosas que Israel ha tumbado, digamos, de la infraestructura terrorista por ahora. Estas son las dos de las personas a las que le estaba hablando ahora de altos cargos. Esto tampoco creo que... Bueno, vamos a destacarlo nada más en una palabra. Como les dije antes, Israel desde el año 2005 se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza. Sin embargo, al tener una organización terrorista del otro lado, Israel también mantiene un control bastante, digamos, fuerte sobre todo lo que entra y sale de la Franja de Gaza vía Israel. Hay otras vías, también tenemos una frontera con Egipto, en el que la controla es Egipto y no nosotros, pero digamos que todo lo que sale y entra de territorio israelí hacia Gaza, Israel lo controla, y también todo lo que sale y entra desde el mar, en teoría, Israel lo controla. ¿Por qué digo eso? Porque dada esta situación, Israel está todo el tiempo, digamos, a cargo, responsable todavía de parte de la situación humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Es por eso que Israel estaba todo el tiempo aumentando el suministro de agua que daba a la Franja de Gaza, asegurándose de que no hayan cortes de electricidad, permitiendo que hayan importaciones y exportaciones de mercancías hacia la Franja de Gaza y también de material humanitario y demás. Y desde hace unos meses nada más, Israel permitió la entrada todos los días de 20.000 comerciantes y trabajadores palestinos que entraban
a territorio israelí desde la Franja de Gaza a trabajar en una visión, digamos, una perspectiva de que Israel cree que mientras una mejor situación humanitaria haya dentro de la Franja de Gaza, menos probable es que haya digamos, una rebelión popular de la mayoría de la población palestina en contra de Israel, y de alguna forma eso forma parte también de la seguridad de nosotros, de que no vengan ahora 2 millones de personas que viven dentro de la Franja de Gaza y comiencen a intentar entrar en territorio israelí. Acá ya hablamos un poco de la línea del tiempo, cuándo comenzó, a qué hora, todo esto no lo voy a repetir. Sí es importante destacar, como les decía antes, que por ahora el foco principal de la guerra está en el sur, y Israel quiere que solo esté en el sur. Israel quiere concentrarse ahora en atacar con toda su fuerza a la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza, pero lamentablemente tenemos vecinos alrededor que son parte del mismo eje de las organizaciones terroristas, como el Hezbollah, como incluso Siria, un país que es limítrofe acá en el noreste de Israel, que son países que forman parte del mismo eje y que van a intentar todo el tiempo que Israel entre también en una guerra con estas organizaciones. Desde el sur del Líbano hemos visto varias oportunidades que han disparado cohetes, han disparado morteros. Ayer también atacaron con un misil antitanques desde el Líbano hacia territorio israelí. Israel por ahora ha respondido siempre de forma puntual, es decir, responde exactamente al lugar desde donde fue atacado y neutraliza la amenaza, pero Israel no está ahora bombardeando a gran escala en el Líbano o en Siria, porque entiende que si bombardea a gran escala en el Líbano o en Siria, eso significa que vamos a entrar a un conflicto bastante diferente del que estamos viendo hasta ahora y que va a haber mucha tensión. Veo que acá Silvi levantó la mano. Silvi, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Un segundo. Interrumpo ya que estamos igual llegando al final de la... Hola, perdón, soy súper mala con la tecnología. Estoy usando el Zoom de mi hija. Mi nombre es Natalia Mulet. Poulet Ok. Pam me dio esta información para presentarme rápidamente. Yo vivo en Nueva York. Estoy trabajando con el FIDF. Esta noche tenemos una reunión de estrategia y simplemente es una reunión de 6 personas que vamos a hablar de estrategia. Si quieres, te puedo mandar la invitación para que estés en ella. Pero la pregunta que yo te tenía es, ¿cómo, y porque yo entré tarde a la conversación, pero ¿cómo entraron? ¿Cómo entró todo el mundo? ¿Cómo entraron al territorio israelí para hacer esto? Eso es lo que no entiendo. Y, o sea, entiendo perfectamente que entran por cuevas y todo esto, pero how are they not, how can people not realize that it was them? How did they just pass by as normal Israelis, let's say, or normal people that were just working there? Sí, primero voy a responder en dos partes. Perdón, sí, dime. No, no, tranquila. Voy a responder en dos partes y gracias por la pregunta. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Primero que nada, es la pregunta que todos, digamos, tanto los que vivimos acá como los que viven afuera, realmente estábamos en shock de ver lo que estábamos viviendo en el país. Pero creo que la respuesta tiene dos partes. En primer lugar, no es que los terroristas del Hamas entraron y se infiltraron, digamos, de una forma secreta, encubierta, y comenzaron a dar vueltas de las comunidades israelíes sin decir que eran terroristas. No, ellos se infiltraron desde el primer momento. Lo que hicieron fue disparar a todos los que veían, sean soldados, civiles, niños, lo que sea. No es que alguien pensó que eran israelíes y los dejó pasar, simplemente rompieron la valla de seguridad, rompieron, digamos, todas las medidas de protección que habían en la frontera entre Israel y Gaza, y se infiltraron en territorio israelí. Ahora, dicho eso, este es justamente el problema. ¿Cómo puede ser que hayan terroristas del otro lado y que logren violentar todas las medidas de seguridad que habían instauradas en la frontera entre Israel y Gaza, y no lo hayamos podido evitar? Ahora, a esa pregunta también creo que hay dos partes. ¿Por qué digo que hay dos partes? Porque por un lado, hay que entender que esto que pasó no es primera vez que intentan que pase, es primera vez que lo logran, es primera vez que realmente logran violentar de tal forma las medidas de seguridad de Israel, que logran llegar hasta lo que llegaron y hacer todo lo que hicieron, pero es algo que habían intentado muchas veces antes. Han habido concentraciones de decenas de miles de personas en la valla de seguridad entre Israel y Gaza, donde justamente lo que buscaban era infiltrarse en territorio israelí. Siempre las fuerzas de defensa de Israel habían logrado, digamos, alejar a esa amenaza y mantenerlos fuera del territorio israelí. Ahora, por otra parte, entendemos que la brecha esta vez entre lo que tenía que haber pasado, las protecciones que tenían que haber habido, la seguridad que teníamos que haber tenido y lo que pasó es
la forma en la que entraron miles de personas. Hablamos antes de que fueron más de 1000 terroristas palestinos que entraron hacia Israel en esa invasión. La brecha entre esas dos cosas, lo que tenía que haber pasado y lo que pasó, es demasiado grande. O sea, es demasiado difícil entender cómo pudieron entrar de esa forma sin ningún tipo de protección. Pero también les digo que la respuesta todavía no la sabemos. Realmente la población israelí está ahora centrada no en preguntarse cómo pasó, sino concentrada en darle el respaldo total a las fuerzas de defensa de Israel ahora para que actúen contra el Hamas y para asegurarse que no vuelva a pasar. Acá en Israel, lamentablemente, tenemos la costumbre o estamos ya acostumbrados a haber vivido guerras, a tener guerras que duran semanas, meses y años, y siempre después de una guerra hay lo que se llama una comisión de investigación, y es ahí donde se van a hacer las preguntas. Las preguntas que teníamos el sábado cuando todo estaba pasando eran totalmente legítimas. Ahora nos preguntamos menos por qué pasó y nos concentramos en qué tenemos que hacer ahora para que no vuelva a ocurrir y en darle todo el respaldo y toda la fuerza toda la fuerza, sí, a las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, la respuesta que tengo es que realmente no se sabe todavía, o por lo menos no es pública la información, pero también digo que más allá de que pasó y es lamentable y no tenía que haber pasado, ahora estamos centrados en qué va a pasar de ahora en adelante. Y voy a terminar nada más con una estadística. No está en esta presentación, pero bueno, esto creo que también es algo importante y hablo de esto un minuto y ya terminamos para pasar a las preguntas. Perdón, y después hablamos de lo que pasó el día de hoy. Es muy importante decir que en el ataque de la organización terrorista Hamas hay civiles de más de una decena de países que también fueron víctimas. Estamos hablando, acá ven en la gráfica, gente de México, de Argentina, obviamente de Estados Unidos, de Alemania, tailandeses, filipinos, panameños, brasileños, españoles, también ahorita me confirmaron que hay una víctima española, colombianos, que habían 2 desaparecidos, ahora ya confirmaron que uno de ellos murió, gente de prácticamente todo el mundo, judíos y no judíos, porque sí es verdad que hay mucha de esta gente que son gente como yo, que son judíos, que hicieron aliyá, vinieron a vivir a Israel, y son judíos, pero también hay muchos no judíos que estaban acá trabajando, que por ejemplo eran filipinos que cuidaban ancianas en los kibutzim en el sur de Israel, y simplemente o los llevaron como rehenes o los asesinaron a mansalva. Y es importante mostrar esto porque el mundo tiene que entender que el Hamas es un peligro para todos. No es un peligro solamente para el judío religioso que vive en Israel en los asentamientos. Es un peligro para toda la humanidad, es un peligro para todo ser humano que se cruce por su camino. Y eso creo que es un mensaje que es muy, muy importante dar. Nosotros en las redes sociales, y vamos a hablar un poco de los mensajes ahora, estamos destacando mucho que el Hamas es como el ISIS. El Hamas es una organización terrorista que comparte una ideología como el ISIS, comparte una metodología como la del ISIS. Por ejemplo, el Hamas emitió un comunicado ya hace 2 días donde dijeron que iban a comenzar a ejecutar a cada uno de los rehenes que tienen en sus manos por cada ataque de Israel. No solamente esto, sino que dijeron que iban a publicar fotos y videos de cada ejecución. Ahora, primero que nada, esperemos que no pase, pero segundo nos habla del tipo de organización terrorista con la que nos enfrentamos. Eso nos recuerda lo mismo que hacía el ISIS, todos se acuerdan los videos horribles de cuando decapitaban a la gente en televisión pública para que el mundo lo viera, para que el mundo tuviera miedo. Y igual, nosotros lo que estamos exigiendo es que igual que el mundo se unió para vencer al ISIS, que hoy en día está bastante derrotado, el mundo tiene que ahora ponerse del lado de Israel, apoyar a Israel, y de esa forma podemos también derrotar al Hamas. Sobre lo que pasó durante el día de hoy, y perdón que pare un segundo, están sonando las alarmas ahora en el sur, sobre lo que pasó el día de hoy acá en Israel. Como decía, creo que principalmente es un día donde seguimos recibiendo testimonios, imágenes, números que siguen subiendo, historias de familias que fueron borradas prácticamente por completo en la masacre que hubo ahí en las comunidades del sur. Y es un día que sigue siendo muy doloroso, muchos entierros, muchos funerales de soldados, funerales de civiles que fueron asesinados en ese ataque del Hamas. Pero también fue un día donde lamentablemente no faltó acción del punto de vista operativo. Dispararon cohetes durante todo el día prácticamente, cohetes que fueron al sur, cohetes también que fueron al centro del país. Por ejemplo, tuvimos hoy la visita acá en Israel en el terreno del ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, que está Reino Unido, uno de los países que más está apoyando a Israel en su derecho a la legítima defensa. Y James Cleverly, el canciller británico, estando acá en Israel, va con el ministro de Exteriores de Israel, su homólogo, digamos, va con él a el sur de Israel, y estando en el sur, tratando de entender cuál es la realidad, le suena la alarma
por cohetes que están disparando desde la Franja de Gaza y tiene 15 segundos, perdón, para llegar a un refugio. Y eso nos muestra lo que James Cleverly vivió una vez estando en el sur, es lo que los ciudadanos de Israel en el sur del país han vivido día a día, no ahora, sino por años. Y creo que es importante también compartir esas imágenes. Si quieren, después se las hago llegar también para que puedan compartir y mostrarle al mundo esta realidad de lo que está ocurriendo. Por otro lado, en la frontera norte, tuvimos otra vez varios incidentes de disparos de cohetes desde el Líbano hacia Israel. Hace un rato, hace como 2 horas, hubo de repente un reporte de que habían drones del Líbano infiltrándose en territorio israelí. Los reportes eran falsos, hubo una sospecha de infiltración, pero al fin y al cabo se determinó que no hubo ninguna infiltración. Pero por si acaso escucharon que drones están atacando a Israel, sí es verdad que hubo la sospecha, pero fue descartada. Y también hubo un incidente un poco extraño donde muchas personas que tienen instalada la aplicación de las alertas de las alarmas recibieron de repente un mensaje diciendo que todo el país tenía que entrar al refugio. A los pocos segundos aclaró el ejército que esa fue una notificación falsa, que fue un error. Pero bueno, obviamente no suma mucho con el pánico que hay en este momento en Israel, que alguien reciba mensajes diciendo que tiene que entrar todo el país a los refugios. Es un poco de lo que pasó hoy. La situación que estamos viviendo hoy es un poco esa. Y en los próximos días lo que se espera, y creo que con esto quiero cerrar ya para pasar a las preguntas, lo que se espera es que Israel va a hacer un operativo muy fuerte en la Franja de Gaza, va a atacar con mucha fuerza dentro de la Franja de Gaza contra objetivos de la organización terrorista Hamas, pero eso también significa, y aquí voy a pausar, voy a dejar de compartir la pantalla, eso también significa que vamos a comenzar a ver imágenes muy fuertes saliendo de la Franja de Gaza, los medios de comunicación en el mundo van a comenzar a voltearse todavía más en contra de Israel, los gobiernos puede ser que dejen de respaldar a Israel por las imágenes que se van a ver dentro de Gaza, y por eso es tan importante hoy, ahora, 11 de octubre, seguir mostrando al mundo la realidad de lo que vivimos, que el mundo entienda que todo lo que pase de ahora en adelante es responsabilidad del Hamas y no de Israel. Ellos fueron quienes iniciaron la guerra, ellos son quienes se esconden dentro de la población civil palestina, ellos son quienes realizaron esta masacre, ellos son quienes tienen secuestrados a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestros niños, y por eso ellos son responsables de todo lo que pase de ahora en adelante. Así lo decimos nosotros, y es importante seguirle mostrando al mundo esto antes de que en unas horas comiencen a reclamarnos por lo que va a estar pasando ahí dentro de la Franja de Gaza. Eso un poquito es mi presentación, podemos decir. Se extendió un poco porque hay muchas cosas que cubrir, pero ahora me gustaría hacer un poco de preguntas y respuestas. Veo aquí que tiene la mano levantada Tamara, la que primero me aparece, entonces doy la palabra según cómo me aparecen en la lista. Tamara, creo que sigues en mute. Perdón. Ahí te pongo otra vez. Gracias y gracias por toda la información tan completa. Yo quería hacer 2 preguntas, bueno, rápido, porque hay varias gente que quiere preguntar. Primero que, ¿cuál es la, o sea, porque una cosa es que tú dices, bueno, estamos en 11 de octubre y nosotros los que estamos acá queremos hacer más. Obviamente estamos mandando, cosas que necesitan la gente, donaciones, obviamente en plata, para que haya directamente que puedan hacer, digamos, contribuciones, etcétera. Y también social media, que es lo que creo que es bastante importante accionar, porque ahorita viene toda una propaganda que yo ya estoy viendo, que es en contra de Israel, ¿no? Porque van a tener material, digamos, y ese material lo van a, digamos, exagerar un poco. Yo, o sea, mi posición es que cómo hacemos, porque yo creo que todo el mundo dice la diferencia de Hamas y los palestinos, pero también cuáles son las comunicaciones oficial de del estatutos palestinos, si se han comunicado, qué han dicho, ¿no? Lo que está en el West Bank, etcétera, y si tú crees que no, porque, o sea, lo que a mí me parece lógico es que Israel tome el control nuevamente de Gaza. Yo sé que es un tema delicado porque esto viene de 2005 y lo de Sharon, etcétera, etcétera, pero hasta este punto, o sea, igual lo que ocurrió en Ucrania, tuvieron que, o sea, deshacer, o sea, ¿entiendes? Desalojar a todo el mundo de ahí. Yo no creo que de otra manera se solucione ningún problema. Y yo sé que eso es un tema delicado, yo sé que no se está hablando también públicamente, pero me gustaría que toques un poco ese tema. Y por el otro lado, ¿qué es lo que más podemos hacer nosotros para poder, digamos, compartir la información más verídica, que se pueda hacer creíble entre gente que no es judía? Gabriel, ¿puedo contestar eso un segundo? Porque esta tarde vamos a tener una conversación sobre eso. Yo estoy con el FIDF en Nueva York y esta noche vamos a hablar sobre estrategia, exactamente sobre eso, cómo vamos a, what the charity efforts are going to be, cómo se van a hacer, a dónde se van a mandar, qué se debe hacer y básicamente cuál es la estrategia para hacer todo eso.
y Gabriel, quería saber si tú quieres participar, creo que les encantaría. Es una conversación muy chiquita, pero se podría diseminar toda la información una vez terminemos la conversación. Ok, Silvita, si quieres después hablamos en privado para ver si Dale. puedo los horarios y eso, con gusto. Me encantaría, vamos a ver después un poquito más eso. Excelente. Para contestar también a las preguntas de Tamar, un poco de esas tres preguntas. La primera pregunta sobre qué pasa con los palestinos de la autoridad palestina. En primer lugar, la autoridad palestina, digamos, está en una posición muy cómoda en este momento. Digo, está en una posición muy cómoda porque, por un lado, Israel está haciendo el trabajo que ellos les gustaría que otros hagan, que es de eliminar a la organización terrorista Hamas. Hay que entender que ellos son rivales entre ellos. La organización terrorista Hamas y la autoridad palestina no son organizaciones que cooperan. De hecho, el Hamas tomó el control de la Franja de Gaza en el año 2007, persiguiendo, torturando, masacrando a también personas de la autoridad palestina, expulsando a gran parte del liderazgo político palestino que había en la Franja de Gaza. Ahora, dicho eso, en declaraciones públicas obviamente no pueden decir eso. No puede salir la autoridad palestina a decir, ay, qué bueno que están matando a los palestinos en Gaza, porque obviamente perderían todo el apoyo del pueblo palestino y perderían también, digamos, toda la credibilidad que ellos tienen, o la poca credibilidad igual que tienen, como representantes del pueblo palestino. Del mundo hacia afuera, no han condenado obviamente las acciones de Hamas, han condenado sí los ataques de Israel, y del punto de vista social, o sea, qué pasa en el pueblo palestino en este momento, hay mucha preparación también en el ejército israelí en los territorios para evitar que hayan atentados de palestinos contra israelíes, sea dentro del territorio israelí o incluso israelíes que viven en los territorios, en las comunidades israelíes de Judea y Samaria. Y hay una alerta bastante alta en los territorios por eso. Hay muchos soldados también que llamaron a la reserva, y que no es que lo llamaron a las reservas para ir al sur a entrar a Gaza, sino que los llamaron a las reservas para ir a los territorios y así poder cuidar a los israelíes que están ahí. Eso por el lado de la autoridad palestina. La segunda pregunta de si Israel va a conquistar Gaza o cuál va a ser, digamos, el, la imagen final o la última foto de esta guerra. Creo que Israel lo dejó claro. Por un lado, Israel lo dijo el primer ministro Netanyahu de forma abierta, dijo, el Hamas inició esta guerra, nosotros vamos a terminarla, diciendo de alguna forma que la última palabra la va a tener Israel de cómo esto va a terminar. Israel no va a dejar que sea el Hamas y tampoco la comunidad internacional la que determine cómo tiene que terminar esto y cuándo realmente el pueblo de Israel, el Estado de Israel, puede decir que cumplió su objetivo. El objetivo, al fin y al cabo, es neutralizar las capacidades terroristas del Hamas de una forma que nosotros, los ciudadanos israelíes, cuando esto termine, nos podamos sentir seguros. Por eso decía al principio que esto puede durar semanas o incluso meses, y también es importante decir que la enorme mayoría de la población israelí respalda totalmente a las fuerzas de defensa de Israel y está dispuesta ahora a que esto dure semanas o meses, porque entiende que si dura semanas o meses es porque va a haber un operativo de mayor escala que va a permitir realmente acabar con las capacidades de la organización terrorista Hamas. Ahora, si eso significa que Israel va a terminar teniendo control de la Franja de Gaza de una forma física, con presencia militar, puede ser que en un principio sí, ojalá que no. Digo ojalá que no, porque también cuando hay ese tipo de control hay muchas bajas de nuestro lado y hay también un peligro constante para nuestros soldados. Pero por otro lado, Israel, si considera a nivel estratégico que va a ser la única forma de mantener la seguridad, es lo que va a hacer. Puede ser que la imagen final va a ser que Israel va a controlar la frontera y va a permitir que una fuerza internacional de la ONU, por ejemplo, controle las zonas que están cerca de la frontera, que es algo parecido a lo que pasa con nuestra frontera en el Líbano. Puede ser que termine siendo que Israel permita que la Autoridad Nacional Palestina instale su gobierno ahora, no solamente en Cisjordania, sino también en la Franja de Gaza. Hay muchas opciones de cómo puede terminar. Lo único que es importante para Israel dejar en claro es que termine como termine, nuestro objetivo es que la gente se sienta segura. Si eso es lo que cumplimos, si eso es lo que logramos, no importa cuál de las, importa obviamente, pero sea cualquiera de estos caminos, lo importante es que al fin y al cabo todas las personas que viven en este país puedan sentirse seguras y no vuelva a haber una amenaza a la organización terrorista jamás. Eso respecto a esa segunda pregunta. Y respecto a la tercera pregunta de qué pueden hacer, creo que lo dijiste muy bien, primero que nada. Creo que la guerra que hay en social media ahora, porque ya ahora hay mucha gente hablando en contra de Israel. Ahorita les puedo dar un par de ejemplos de cosas que para mí simplemente escapan a toda lógica y a toda dignidad humana. Entonces es muy importante estar en social media, compartir. A veces ustedes dicen, bueno, estoy compartiendo y seguramente me ven solamente mis amigos, pero no es verdad. Primero que también seguro tienen gente conocida que no es judía, que no conoce Israel, que a lo mejor escucha una noticia y cuando
ve nuestro punto de vista, entiende que hay aquí dos caras de la moneda. Pero más allá de eso, también hay un tema de algoritmos en las redes sociales, de que cuando las redes sociales identifican que un post, que una información es compartida de forma repetida, también da prioridad a esta información dentro del algoritmo de las redes sociales. Es decir, si ustedes ahora entran en el Twitter, y ahorita les vamos a hablar un poquito de esas redes sociales de Israel en español, las redes oficiales del Estado de Israel en español, que yo tengo la suerte de dirigir, y hacen retweet, no solamente es importante porque los seguidores que ustedes tienen lo van a ver, sino porque van a permitir que esa información Twitter le dé una mayor prioridad dentro del algoritmo y le muestre a millones de personas en el mundo. Yo les puedo contar que solamente a través de estas redes, las nuestras, de Israel en español, en los últimos 5 días, esto comenzó ya hace 5 días, aunque ustedes no lo crean, el día sábado, en estos 5 días han visto nuestros materiales en español más de 60 millones de personas. Estamos hablando solamente de nuestras redes, solamente en español. Si les hablo de todo el Ministerio de Exteriores y todas las redes que tenemos, lo han visto ya más de 500 millones de personas. Entonces creo que es muy, muy importante seguir compartiendo, seguir mostrando, y aunque a veces nos parezca repetitivo, y aunque a veces digamos, bueno, es una historia más, bueno, otra vez estamos diciendo lo mismo, otra vez estamos diciendo que el Hamas es terrorista, sí, es importante mantener eso en el diálogo, es importante seguir diciéndole al mundo eso una y otra vez, porque lo que se va a venir es muy fuerte, y tenemos que recordarle al mundo cómo comenzó y por qué estamos en esta guerra en este momento. Espero haber contestado con eso, Tamar. Ahorita voy con... Gabriel, una pregunta. Están sonando ahorita las alarmas en Ashkelon. Perdón que en medio hago... ¿Quieres decirnos dónde podemos seguirte? ¿Cómo se llama exactamente en Instagram o no sé, en Facebook? Sí, en español pueden seguir unas redes que se llaman en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Se llaman Israel en español, así como suena, Israel en español. Son redes oficiales del Ministerio de Exteriores de Israel, es decir, del gobierno de Israel, que hacemos en español y que estamos publicando materiales. Les digo yo también, por eso no duermo, materiales, no sé, 50 materiales al día. O sea, realmente hay muchas publicaciones en las diferentes redes, y hay un trabajo muy fuerte aquí de un equipo no muy grande, pero que estamos intentando hacer todo lo posible. Israel en español. Más allá de eso, también los invito a seguir mis redes si quieren, Gabriel Chocrón, en Twitter nada más estoy, si alguien me quiere seguir. Y también, si prefieren materiales en inglés, igual que nosotros tenemos Israel en español, hay una cuenta que se llama Israel, simplemente Israel como el país, @Israel en Twitter, que es también la cuenta oficial, es nuestra cuenta hermana, digamos, oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, pero en inglés. Entonces también si quieren compartir en inglés, pueden ver la información oficial ahí, y pueden confiar en esa información porque es la información del gobierno israelí. Tienes unos minutos más para responder las preguntas, las otras personas que Sí, están. sí, yo ahorita estoy, no sé si decir libre, pero tengo tiempo, tranquilo. Ok, si quieres, Shirley, te voy a dar la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por toda la información. Yo creo que de alguna manera es reassuring, al menos sentirnos un poco más armados. Yo tenía una pregunta, he recibido y ya uno, la verdad, le es difícil verificar qué cosas son ciertas o no, que hay Khalid Mashal, que creo que es un ex Palestinian government, como que llamó en un video a un, lo están llamando, no sé, yihad global o algo así, que creo que ha causado mucho miedo. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Sabes si es verídico? ¿Hay algo que se está haciendo al respecto? Primero que nada, Khaled Mashal sí es uno de los líderes del Hamas, del brazo político. ¿Se acuerdan que hablábamos antes de tener un brazo político y un brazo armado? Para nosotros todo es lo mismo, todos son terroristas. Justamente Khaled Mashal es el que aparecía en una de las fotos que mostré al principio, reunido con el líder del régimen iraní. Y sí es cierto que hizo declaraciones, pero también les digo con toda la sinceridad del mundo, no necesariamente significa que tengamos que tener miedo o que realmente vaya a haber una yihad global. Esas declaraciones las dijo hoy y las dice más o menos todos los viernes en la mezquita. O sea, es la forma de hablar de una organización terrorista, es la forma de expresarse, es la forma de alguna forma adoctrinar a sus seguidores, adoctrinar a la gente de Gaza para que estén dispuestos a hacer lo que hicieron, para que estén dispuestos a entrar a territorio israelí, masacrar a la gente de la forma que lo hicieron. Si les contara los testimonios de la gente que ha estado ahí, de verdad que es para darse cuenta que simplemente no son humanos estas personas. Masacrar de la forma que lo hicieron. Y les puedo decir, incluso ahora hay llamados del Hamas a la población palestina dentro de Gaza a mantenerse en sus casas y no irse de sus casas a pesar de que saben que van a ser bombardeadas porque están en un centro terrorista. Es decir, ellos necesitan utilizar esta propaganda, este adoctrinamiento para poder mantener controlado al pueblo de Gaza y a sus seguidores alrededor del mundo, y es parte de lo que ellos hacen. Para ellos
el slogan de que Israel se va a morir, que Israel va a desaparecer, que los judíos del mundo van a ser perseguidos, que se tienen que esconder detrás de las piedras y detrás de los arbustos, lo vienen diciendo desde hace muchos, y todo lo que acabo de decir son direct quotes de cosas que dicen Hamas, son cosas que vienen diciendo desde hace años, y no por eso tenemos que tener miedo en este momento. Obviamente, cada comunidad judía también, eso sí es importante decirlo, está tomando las medidas de seguridad necesarias si es que fueran en cada uno de los lugares. No estoy diciendo que no hay peligro, obviamente siempre en épocas de tensión hay más antisemitas dando vueltas que otras veces, hay más sentimientos a flor de piel que pueden llevar a la gente a tomar decisiones estúpidas, pero no es que por estas declaraciones significa que estamos en una guerra total y que este es el fin de la humanidad y el apocalipsis, para nada. Estén tranquilos. También les digo algo de todo corazón. Sé que muchos de ustedes también tienen familias en Israel. Les recomiendo que cuando hablen con sus familias en Israel les transmitan fuerza, les transmitan tranquilidad. Nosotros los que estamos acá también lo necesitamos. O sea, nosotros tratamos de decirle a ustedes tranquilos, todo va a estar bien. Necesitamos que ustedes también nos digan a nosotros y que nos den fuerza, que nos digan que están con nosotros. Perdón. Que sepamos que la gente del mundo está también pendiente, está también escuchando, está también dándonos fortaleza, apoyándonos, y que estamos juntos realmente en esta lucha tan importante por nuestra casa, que es Israel. Verónica, si quieres. Hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, a ver. Primero que todo, de verdad, gracias por el trabajo que haces. Es impresionante y no sabes o sea, te sigo desde hace muchos años y siempre la tranquilidad y la elocuencia con que hablas me parece admirable. Em, Mi pregunta era un poco como entrar un poquito más en el tema de social media, pero más desde el punto de vista del mensaje de qué se habla. O sea, yo estos días estoy como engaging con gente online y me di cuenta que es una pérdida de tiempo. Y te estoy hablando porque ellos tienen otra narrativa. Yo no sé, o es otra realidad. Les hablas de una cosa que por lo menos para nosotros es la realidad y ellos literalmente les enseñaron otra historia en el mismo mundo, otra cosa. Bueno, tú sabes en detalle a qué me refiero. Entonces, mi pregunta tiene dos partes. Primero, ¿qué hace Israel desde el punto de vista de PR y ese tipo de cosas? Que yo siempre digo, para mí es tan clara la historia que tenemos que contar y siento que nadie la entiende. Entonces, a veces digo, ver, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué hace Israel para, para tratar de avanzar esa narrativa, por lo menos la nuestra? Y dónde vale la pena a nivel de mensaje que nosotros de verdad engage, además de compartir, porque como tú decías, mis amigos son la mayoría judíos y qué sé yo. Entonces, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde hacemos una diferencia? ¿Qué podemos hacer para impactar de verdad, además de compartir en nuestros medios? 100%. En primer lugar, respecto a la pregunta de qué hace Israel, o sea, cuál es la estrategia, digamos, en este momento, yo les puedo decir que hay un esfuerzo titánico del Estado de Israel, especialmente de las embajadas de Israel, de los diplomáticos de Israel, de contar la realidad. Yo, como trabajo con el ministerio, veo lo que hacen los embajadores, sé que los embajadores están haciendo, se lo juro, 30 entrevistas al día, o sea, es una cosa que no tiene sentido la cantidad de trabajo que se está haciendo, a veces no es suficiente, no significa que con eso ya todo cambió y ya resolvimos el problema de la imagen de Israel, pero les digo que se está haciendo un esfuerzo titánico lo mayor posible. Les digo también a nivel personal, estamos durmiendo, no sé, 3 horas al día con suerte, entre la preocupación y el trabajo, no podemos dormir más de 3 horas al día, y es realmente un trabajo muy fuerte que se está haciendo. Y creo que el foco principal que se está teniendo ahora no está enfocado en convencer a los antisemitas, está enfocado en convencer a los que necesitamos de nuestro lado. En el sentido de que ahora me importa muy poco si la hermandad musulmana de, no sé, el Cairo va a estar a favor del ataque a Israel o va a estar en contra. Me importa sí mucho lo que piense la opinión pública en Estados Unidos, me importa sí mucho lo que dice la opinión pública en países como Reino Unido, que son los países que tienen que estar con nosotros en este momento, porque todo lo que Israel haga ahora por fortalecer su legitimidad es lo que va a permitir a Israel actuar con más fuerza contra la organización terrorista Hamas en los próximos días. Es decir, mientras más ahora le expliquemos al mundo por qué nosotros necesitamos defendernos, más nos van a dejar defendernos durante los próximos días. Y eso es algo que es muy importante. Y en ese sentido,
lo digo también para entender que no es una guerra perdida, las redes sociales, no es una guerra perdida, eso que dices, yo no entiendo en qué narrativa están pensando, yo no entiendo cómo la gente lo ve de esa forma. Cuando lo vemos de antisemitas claros, que los tipos nos ven a nosotros los judíos como las causas de todos los males del mundo, me importa muy poco, que sigan pensando lo que quieren pensar. Mi objetivo, mi público objetivo, no son ellos. Mi público objetivo es la masa crítica de personas que pueden realmente hacer cambiar la balanza de la opinión pública en un país y que pueden realmente presionar a un gobierno para tomar acciones o para que ese gobierno presione a Israel para que no pueda tomar acciones en contra del Hamas. Y creo que eso es muy, muy importante. Nuestro público no son los convencidos del otro lado, nuestro público son las personas que realmente quieren entender el conflicto, que realmente quieren entender la postura de Israel y que pueden después también opinar en esos países. Eso es el punto de vista, digamos, de estrategia a nivel macro. Ahora a nivel de mensajes, que toca un poco con eso, el esfuerzo principal de Israel es mostrar dos cosas. Por un lado, y que están muy relacionadas, ¿no? Por un lado, mostrar qué es el Hamas, es decir, mostrar que el Hamas es una organización terrorista igual que el ISIS y decirle al mundo, señores, si ustedes se unieron todos para combatir al ISIS hace 4, 5, 6, 7, 10 años, se unieron de esta forma para combatir al ISIS, hoy tienen la obligación de hacer lo mismo, porque estamos combatiendo un enemigo que es muy parecido. Y eso creo que es un mensaje muy poderoso. Realmente le estamos diciendo a la gente, tienen la responsabilidad de no quedarse callados. Yo hace unos días publiqué en mi Twitter, y no es por hacerme propaganda, sino porque creo que el mensaje es importante. A nosotros el mundo nos prometió hace 78 años, cuando se acabó el Holocausto, que lo que nos pasó en el Holocausto no iba a volver a pasar. El mundo entero dijo nunca más, que los judíos más nunca iban a ser perseguidos por su identidad, que los judíos nunca más iban a ser arrastrados y llevados en camiones y torturados y secuestrados y asesinados en masa. Y sin embargo, este sábado eso fue exactamente lo que pasó. Y el mundo, en un principio, se quedó callado. Ahora que comienzan a hacer las imágenes, el mundo comienza a hablar y esperamos que el mundo se quede callado, ¿sí? Cuando Israel se esté defendiendo, el mundo no reclame a Israel cuando se defiende y que apoye de manera unilateral, inequívoca, el derecho que tenemos. Ellos se comprometieron con nosotros a que tenemos derecho a defendernos, a que lo que sufrimos no iba a volver a pasar, y les exigimos que esa promesa ahora es el momento de cumplirla. Es muy fácil decir nunca más cuando estamos en un acto de Yom HaShoah, en un acto del Día del Holocausto, pero cuando está la prueba en la realidad, este es el momento de nunca más. No estoy diciendo que va a haber un holocausto, Hasbe Shalom, pero sí estoy diciendo que los judíos en este momento estamos siendo perseguidos por nuestra identidad. Ahora, dicho eso, eso es a nivel, digamos, de la narrativa de la responsabilidad de la comunidad internacional, pero hay un segundo mensaje que creo que es importante y está muy relacionado, que es contar las historias. Nosotros, les cuento la verdad, teníamos un súper debate dentro del ministerio de si mostrar o no mostrar imágenes, si contar o no contar historias, si mostrar imágenes de cuerpos, mostrar imágenes de sangre. O sea, realmente no estamos acostumbrados, a nosotros no nos gusta. Nosotros en Israel creemos en la moralidad humana, creemos en la dignidad humana. No queremos mostrar cuerpos y que la gente sienta lástima de nosotros. Queremos ser el país fuerte y orgulloso que somos. Sin embargo, entendemos que en este momento necesitamos que el mundo entienda la magnitud de esta masacre para que se ponga a nuestro lado. Porque hasta ahora, cuando han habido ataques, cuando no hemos mostrado las imágenes, no se han puesto de nuestro lado. Entonces estamos mostrando gran parte de esas imágenes, no mostramos cuerpos descuartizados con las caras de las personas en su última expresión, porque seguimos creyendo en la dignidad humana y en el respeto que tenemos hacia esos hermanos nuestros que fueron asesinados de esa forma, pero sí estamos compartiendo muchas historias de familias que fueron asesinadas, niños que cuentan cómo vieron con sus propios ojos cómo mataron a sus padres, madres que estaban en el teléfono con esos niños cuando estaban matando al papá y diciéndole, hijo, quédate escondido, por favor no salgas, por favor no hables. Imagínense el sufrimiento de una madre de 3 horas en el teléfono con su hija hasta que por fin vinieron a rescatarla. Historias de familias enteras que fueron asesinadas estando en sus casas. Contamos esas historias, no es importante seguir contándolas, justamente para que el mundo entienda que detrás de esos números hay personas, que detrás de esas estadísticas hay víctimas y hay una masacre sin precedentes en la historia de la humanidad, podría decir, por lo menos de parte de una organización terrorista. Ahora la próxima pregunta, iPhone, no sé quién es. Hola Gabriel, es Hola. Aileen. Mira Gabriel, Hola. hablando de lo que estabas comentando, no sé si tuviste muy bueno el discurso de Biden y del primer ministro inglés, espectaculares. Y un poquito de lo que tú mostraste de las imágenes de la gente de diferentes países que están desaparecidos y secuestrados por Hamas. ¿Hay algún chance de que Estados Unidos, estando, tú sabes, a favor de Israel, pueda también unirse y entrar a Gaza para tratar de recuperar un poco las personas que están allá actualmente secuestrados? Y honestamente,
si tú crees que realmente van a sobrevivir. O sea, yo siento que la gente tiene muy poca fe de que toda esa gente que entró más nunca sale de allá. Y bueno, los niños, no sé, han dicho que están tratando de negociar que saquen a los niños. ¿Qué se sabe de eso? O sea, yo creo que eso es lo que tiene ahorita muy, muy mala la gente y en especial a nosotras como mamás, ver esas imágenes de los niños, o sea, es horrible. Pero bueno, Gracias por las preguntas, Elin. Y primero que, digamos, del tema de Biden que hablaste, sí, el discurso de Biden ayer fue simplemente espectacular. O sea, yo no recuerdo en llevo 8 años ya trabajando con el ministerio, no recuerdo haber escuchado unas declaraciones tan humanas y tan a favor de Israel de un presidente de Estados Unidos. Y no porque a mí me encante Biden, si quieren después les cuento lo que pienso de Biden, pero realmente unas declaraciones muy, muy, muy decisivas, muy, muy, digamos, fuertes, apoyando a Israel sin dar lugar a ninguna especulación, y es algo muy importante que el líder del país más poderoso del mundo se ponga de esa forma del lado de Israel. También a nivel práctico van mandando un portaaviones acá a apoyarnos. Eso no significa que Estados Unidos va a entrar mañana con boots on the ground, como se llama, para conquistar la franja de Gaza, para nada. Creo que es principalmente un mensaje de que nadie más se tiene que meter en este conflicto, es decir, de que ni el Hezbollah, ni Irán, ni ninguna otra organización terrorista alrededor se debería meter, porque está también Estados Unidos acá respaldándonos, digamos, físicamente en el lugar por cualquier eventualidad. Si va a pasar o no que Estados Unidos se va a involucrar y va a tener también que ser parte del operativo, es algo que en Israel también se plantean. Yo en principio creo que Israel no tiene la necesidad de tener el apoyo norteamericano en el operativo, pero puede llegar a ser que sí, si hay algún objetivo específico que Israel necesita apoyo norteamericano, va a pasar. Y también lo dijo Estados Unidos muy claro, que van a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a Israel, desde ayudarlos a replenish, a reabastecer el sistema cúpula de hierro, hasta hacer lo que sea necesario a nivel operativo. Si van a estar involucrados en recuperación de rehenes, en un operativo espectacular, estilo película de Hollywood, para recuperar los rehenes, no lo sé. En este momento sí sé que hay asesoría del gobierno americano a las entidades, digamos, relevantes en Israel de cómo tratar el tema de los rehenes. En Israel no somos muy buenos tratando con el tema de rehenes, lo tengo que decir. Más bien, eh, hemos sido muy malos en las negociaciones de rehenes. Eso es una opinión política, pero les digo la verdad. Este, entonces sí es importante tener la asesoría de Estados Unidos en eso. Yo creo que yo, por ejemplo, hoy hablé con una persona que tiene un familiar secuestrado ahí, o sea, que su cuñado está secuestrado en Gaza, y me dijo, esperamos tener noticias y ojalá también sean buenas. O sea, de alguna forma tienen como esta mente de que para ellos es también importante saber también si está muerto, quieren tener noticias de los familiares, entienden que es una situación en la que no necesariamente va a tener un final feliz, ojalá tenga un final feliz, pero la gente principalmente quiere saber qué pasa con sus seres queridos. Y el presidente de Israel dijo ayer, y creo que esto a todos nos cae como un jarro de agua fría y a todos nos pone muy tristes, pero también es una realidad, que a pesar del dolor de las familias de los secuestrados, a pesar del enorme, digamos, enojo que hay hacia el gobierno israelí y petición de que traigan a las personas vivas y hagan lo que sea necesario para traerlas, también tienen que entender que dentro de todo esto hay una guerra. O sea, no solamente son las 150 personas que están secuestradas, es todo lo que se hizo en el sur del país y todo lo que significa la amenaza de la organización terrorista Hamas en este momento que Israel tiene que actuar. Y es triste, es lamentable, obviamente nadie quiere que muera nadie inocente y mucho menos de nuestro lado, pero por otro lado no sabemos si vamos a poder garantizar que eso no vaya a pasar. Respecto a negociaciones, que también me preguntabas, eh, por ahora no hay negociaciones, no de forma oficial seguro. Hubo sí un reporte, si no me equivoco, de Wall Street, no me acuerdo quién lo reportó, pero Reuters reportó que había una oferta del Hamas de liberar a mujeres y niños a cambio de mujeres y niños palestinos que están en las cárceles de Israel. Primero que Israel no va a soltar, es imposible hacer una equivalencia entre civiles inocentes que están en las cárceles, que están secuestrados en Gaza, con terroristas con sangre en las manos que están en las cárceles de Israel. O sea, es como si nos piden, es como si a una mujer la violan y le piden que suelten a la persona que la violó. O sea, es realmente un insulto a esas personas y también a las víctimas de todas las personas que fueron asesinadas ahora y en atentados terroristas hacia atrás en la historia. Entonces, en este momento no hay negociaciones. Decirte que no van a haber negociaciones en ningún momento es muy difícil. También, como les contaba antes, el Hamas dijo que va a comenzar a ejecutar rehenes en algún momento supuestamente y van a mandar las imágenes. Obviamente si llega a pasar y realmente mandan las imágenes y esas imágenes las transmiten en la televisión israelí o las
difunden en redes sociales, la presión que va a haber, la presión de la opinión pública que va a haber en Israel hacia el gobierno para negociar por esos rehenes va a aumentar de forma significativa. Nadie va a aceptar ver cómo asesinan a un niño, a una mujer, a un anciano o a un hombre de nuestro pueblo en vivo en la televisión. Y si pasa eso, seguramente va a haber una negociación, me imagino que no directa con el Hamas, sino a través de algún mediador, pero es posible que pase. Ojalá que no pase de esa forma, es decir, que no pase porque comienzan a ejecutar rehenes, pero es posible que eso ayude a esa negociación, digamos. Hay dos preguntas más y con eso terminamos. Sí, iPhone, no sé quién, otro iPhone. sí, no sé quién es la persona. No sé si está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina. Gabriel, ante todo, te quería agradecer que estés con nosotros acá explicándonos toda la situación en Israel, que es muy preocupante, obviamente, para todos. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo ves vos posicionado el ejército? A ver si nos ¿Cómo lo podés veo? explicar un poco. Sí. Eh, digamos, el ejército ahora tiene dos esfuerzos principales. Bueno, sí, dos esfuerzos principales, podríamos decir, lo hablamos un poco antes. El primer esfuerzo es el de prepararse para un operativo a gran escala en Gaza. ¿Qué significa eso? A nivel de entrenamiento, piensen que ahora llamaron a 300.000 personas a la reserva, que algunos tienen meses sin tocar un arma, tienen meses sin encontrarse con sus amigos del escuadrón y sin entrenar y sin estar en estado físico y sin saber del todo cuál sería la estrategia de entrada. Entonces hay un tiempo de preparación para esa entrada terrestre o para ese operativo a gran escala y eso es lo que está pasando ahora. O sea, seguramente lo que está pasando en estos días es que esas tropas están entrenando, están entendiendo cuál va a ser el plan de acción, están entendiendo por dónde van a entrar, si es que van a entrar, etcétera, etcétera. No tengo aquí que explicar demasiado. Y se espera que en los próximos días eso sea lo que pase. Digo en los próximos días, puede ser que sea hoy en la noche también. Por otro lado, el segundo esfuerzo de las Fuerzas de Defensa de Israel es asegurar la seguridad dentro de Israel. Eso significa nuestras fronteras con la frontera norte, con los territorios y también dentro del territorio israelí. Sabemos que todavía probablemente hayan terroristas palestinos que siguen estando infiltrados en territorio israelí. De los mismos que entraron el día sábado, hace 5 días, es posible que siga gente en territorio israelí. De hecho, ayer, si no me equivoco, hubo 10 terroristas palestinos que se infiltraron desde el sábado, que ayer apenas fueron neutralizados en territorio israelí, están escondidos en campos abiertos, algunos están ya desnutridos, obviamente, después de 5 días, otros se dieron cuenta que estaban comiendo de un árbol de dátiles que estaba cerca del lugar donde estaban. O sea, una cantidad de historias que no les puedo contar, pero esa es parte del esfuerzo de Israel ahora, asegurarse que en ningún lugar en el territorio israelí hayan terroristas, y eso es parte del operativo que están haciendo. Ahora creo que tras el shock inicial y tras digamos, el dolor inicial que fue ese primer ataque y todas las imágenes que vimos y demás, en este momento todos los ciudadanos israelíes nos sentimos 100% confiados en el gobierno, 100% confiados en las fuerzas de defensa de Israel y sabemos que pase lo que pase, van a hacer lo que sea necesario para protegernos. Yo les digo la verdad, aquí en Israel mucha gente pregunta ahí, perdón, la gente de afuera nos pregunta ahí, ¿se van del país? Obviamente hay gente que se está yendo, no estoy diciendo que no, hay mucha gente que por seguridad se quiere ir, no quiere estar aquí en tiempos de guerra y lo entiendo, no es que lo estoy criticando, pero más bien se da un fenómeno al contrario. Muchos israelíes que estaban afuera, por ejemplo, de viaje en Sudamérica, decidieron agarrar un avión de vuelta de Sudamérica, de la playa, a la zona de guerra acá en Israel para entrar en la reserva y entrar a combatir ahora para proteger al Estado de Israel. Ese es el espíritu de Israel y creo que si escucharon también la historia al comienzo de la charla, si no después miren la grabación, creo que ese es el espíritu que tenemos acá y que nos hace sentir seguros de que realmente vamos a terminar venciendo en esta guerra. Perdón que muchas veces miro para abajo, pero me llegan mensajes de alertas y quiero saber que está todo bien. Gabriel, ¿dónde estás tú ahorita mismo? ¿En qué parte de Israel? Ahorita en Herzliya, que queda un poco más al norte de Tel Aviv, para los que no conocen. Aquí nos sonaron la alarma ya 3 veces en los últimos 3 días. Una vez hace 3 días y 2 veces ayer. Hoy no nos sonó la alarma, creo. Pero, por ejemplo, cuando estaba en el entierro que les conté al principio de la charla, sí escuchamos las intercepciones de los cohetes porque estaban disparando cohetes a Tel Aviv, que queda 15 minutos. O sea, Yo tengo todo, mi cuñado tiene toda su familia ahorita en Herzliya, entonces sé exactamente, sí, es demasiado fuerte. Ok, Valeria, la última y después concluimos. dale. Gracias. Gabriel, antes que nada, mil gracias por todo lo que nos estás brindando. Y era algo muy corto. Estás hablando pues estás pidiendo para que todos entremos en una campaña intensa realmente y reguemos la voz. ¿Tienes material que puedas compartir, que nosotros podamos compartir y regar a dos manos?
Muchísimo, muchísimo la verdad. Como les decía, primero en las redes oficiales van a encontrar mucho material, que siéntanse libres de usarlo de la forma que quieran en sus redes personales. O sea, no hay aquí un tema de hacerse dueño del material. Queremos que la mayor cantidad de gente lo use en todas sus redes y, digamos, hagan viral el mensaje, más allá de si es en mi cuenta o en la cuenta de otro. Y es muy, muy importante hacerlo. Los invito a eso. Y si quieren también yo les puedo hacer llegar algunos de los materiales que hemos publicado. Algunos obviamente ya están desactualizados porque son números de muertos que ya cambiaron o lo que sea, pero también hay materiales que hablan más de la narrativa más amplia de lo que es el Hamas, de historias que pasaron y demás, y me gustaría también que los tengan y que puedan compartirlos, y con todo el gusto se los puedo compartir, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Em, Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si alguien aquí escribió algo. ¿Qué opción crees que hay que Estados Unidos entre en el conflicto? Bueno, ya eso ya lo respondiste. Yo creo que la mayoría, o sea, todos aquí estamos súper agradecidos por tu tiempo, Gabriel, de verdad, que Dios les mande mucha fuerza y quiero que sepas que aquí estamos todos apoyándolos y rezando por todos ustedes en Israel. Yo sé que Bate quería decir unas palabras. Voy a buscar a Bate aquí. Nada, gracias, Gabriel. De verdad, te queríamos agradecer muchísimo. Le escribí ayer que si por favor podía hacer este Zoom. Sé que aquí todas tenemos mucha incertidumbre y yo personalmente veo muchas cosas y no sé qué es verdad, qué no, y siento que fue muy importante aclararnos y mi mensaje a todos nosotros es que en este momento todos tenemos que estar unidos. Sé que todos estamos sintiendo mucho dolor, pero en este momento somos más fuertes cuando estamos juntos, unidos. Sé que somos diferentes, no todos los Yehudim somos iguales, pero en este momento somos todos uno. Y de aquí, de Miami, les mandamos mucha fuerza y que siempre estamos con ustedes y gracias por todo y todo lo que hacen por nosotros. Gracias a Gracias. ti, Bate, por la invitación y por estar con este hermoso grupo de personas aquí compartiendo y contando, y de verdad creo que es súper importante. Y yo quiero terminar con una última frase, si me permiten, para cerrar e irnos con fuerza. Para mí una de las frases más lindas que tenemos de nuestro pueblo, que dice en hebreo es Ama Netzach lo mefajed midere Haruká, que significa el pueblo eterno no tiene miedo a un camino largo. Así que aunque el camino sea largo, aunque el camino sea difícil, nosotros somos Am Israel y podemos con todo si Dios quiere. Gracias a ustedes y bueno, Todas pueden que nos... decir en mute y agradecer a Gabriel y darles bendiciones a él y a todo Amén. Israel. Gracias. Gracias, Gracias a todos. gracias por tu tiempo.